Listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Retorno a la Caverna, en el episodio número 15. En esta ocasión tenemos especial a la doctora Nayeli Hernández, que nos acompaña hoy, y vamos a hablar acerca de los factores epistémicos y no epistémicos en el desarrollo de la ciencia. Bueno, la doctora Nayeli, para en grandes rasgos mencionar su carrera académica, es licenciada en física en la UNAM, por la UNAM, maestra y doctora por parte de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un postdoctorado en la UNED de Madrid y actualmente es profesora de la licenciatura y maestría en filosofía por la Universidad de Guadalajara. Y bien, para comenzar con el tema, creo que hay una idea no solamente coloquial, sino también en el ámbito académico, acerca de que la ciencia o el desarrollo científico es un desarrollo aislado de otros factores, pues, que los logros científicos, que los descubrimientos, las teorías y toda esta cuestión es un desarrollo meramente racional, que no implican factores como la personalidad del científico o la política en turno o la cultura, por ejemplo, por decir algunos de estos aspectos. Y creo que más o menos podemos comenzar por ahí, pues. Eh, ¿Alguien quiere la palabra para empezar a participar? Vamos dándole la palabra a la maestra. Ok, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación a los tres. Bueno, sí, efectivamente, como dice Álvaro, se ha consolidado la idea filosófica, o es un lugar común la idea filosófica de que la ciencia, sobre todo el proyecto de la ciencia moderna, que deriva en la ciencia contemporánea, es un lenguaje que se caracteriza por un desarrollo interno propio, ¿no? O sea, en donde las categorías epistémicas como la verdad, la racionalidad, la objetividad, son como los principales valores que la guían, que la eligen, y que este desarrollo es fundamentalmente independiente de otros elementos que se llaman externos, ¿no? Esto se puede reflejar muy bien en la distinción que hizo Reichenbach o Popper, ¿no? Sobre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, ¿no? Que básicamente dan esas líneas, ¿no? Como un análisis que dan lugar a un análisis exclusivamente internalista de la ciencia, donde están todos estos factores epistémicos y las teorías son verdaderas, son racionales, son objetivas, y que esto está inserto, todos los filósofos, creo yo, historiadores, están conscientes de que esto está inmerso en un contexto histórico, ¿no? Que se dio en un lugar político, con ciertas idiosincrasias científicas, con ciertas personalidades, pero la lectura que se consolida, por lo menos creo que de forma predominante hasta la primera mitad del siglo XX, es que estos elementos externos, este contexto histórico en donde se genera una teoría, es accidental, ¿no? No es indispensable para la justificación o el valor de verdad de una teoría. Creo que esa es la distinción básica y fuerte. No es que nadie ignorara la historia ni nada, pero el valor de verdad y la racionalidad de la teoría no dependen de esos factores externos. Sin embargo, creo que durante la mitad del siglo XX se generó otro tipo de análisis, ¿no? A raíz de ciertas crisis de la propia ciencia, o sea, esto viene inmerso en el discurso de que la modernidad y la ilustración pensaron que la ciencia, el modelo de la ciencia como modelo social, es lo que llevaba al progreso de la sociedad entera, o sea, de lo que se trataba es de hacer sociedades racionales basadas en ese modelo científico. Y cuando esto entra en crisis después de la Segunda Guerra Mundial y por otras crisis también epistémicas de la propia ciencia, no sé, ¿no? La mecánica cuántica, el desarrollo de la biología y factores tanto internos como externos, creo que entra en crisis este modelo de este análisis internalista, ¿no? Y entonces va a haber filósofos muy interesantes como
Kuhn, Feyerabend, de distintas formas y con distintos matices, y filósofos contemporáneos que hoy teorizan sobre una visión distinta de la ciencia, que sostienen que esta distinción no es sostenible, ¿no? O sea, de que no podemos entender la verdad, la racionalidad y la objetividad al margen de esos factores sociales o personales, como decía Álvaro, o psicológicos, etcétera, etcétera, de forma completamente independiente, ¿no? Eso no quiere decir que haya una relación unívoca, única ni nada, pero que sí son factores que determinan los valores epistémicos, ¿no? Los valores y los factores epistémicos de la ciencia de distintas formas, dependiendo de, no es que haya una teoría general sobre cómo estos valores inciden o estos factores inciden, sino que en cada caso pues puede haber mayor o menor determinación de ellos, pero que sí no se puede explicar el progreso científico o el desarrollo científico independiente de estos otros valores, ¿no? Esa sería como, creo que el giro fundamental de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, yo creo que esa sería la lectura más general e importante que yo citaría a este respecto que plantea Álvaro. No sé qué les merece a ustedes este planteamiento. En este sentido, no sé de qué manera se pueda articular una estructura que se entienda, valga la redundancia, en un sentido histórico. Creo que se puede alterar una configuración dependiendo de los factores, un tanto, ¿cómo mencionarlos? Lo platicaba el otro día con Álvaro. Él puede prestarme un poco más al respecto. Ciertas características muy peculiares de la ciencia que van a irse modificando, depende del contexto. Y en los últimos 100 años hay una cantidad de argumentos que van a influir en todo sentido, mucho más que en otras épocas. Creo que eso en ese sentido es mucho más amplio la gama de puntos que van a incidir en el desarrollo de esta. No sé si recuerdas, Álvaro, más o menos lo que estamos comentando al respecto de cómo los aspectos inciden y de una manera mucho más agresiva, por así llamarlo, que en otros momentos históricos. Creo que, como ya mencionó la doctora, hay aspectos internos en las teorías que, bueno, como aspectos como propiamente si esta teoría es verdadera, no es verdadera, qué tanto describe la realidad o el mundo en general, pero estos valores internos en ocasiones se piensa que pueden llegar a ser independientes incluso de las creencias personales de los pensadores. Y recuerdo uno de los casos, al estar leyendo y preparando esto, el caso de Darwin, por ejemplo, cuando plantea la teoría de la selección natural, teoría de la evolución. Si bien sabemos que no fue una teoría que fue totalmente aceptada y recibida con los brazos abiertos, como casi ninguna, creo que había tierra fértil, cultural y políticamente hablando, para que se aceptaran ciertas ideas desarrolladas en el origen de las especies. Y Kuhn lo dice, Kuhn habla al respecto que había cierta efervescencia política, social y económica en Inglaterra del siglo XIX para que las teorías del origen de las especies, planteadas en el origen de las especies como la competición, como la superioridad de ciertas especies sobre otras, bueno, lo entendían como querían, pues, pero que sí había cierto contexto en el cual con mayor facilidad pudo ser aceptado esto. Entonces, creo que esto pasa también con otra clase de teorías científicas, como la física, ¿no? Ciertas creencias de ciertos filósofos naturales, me parece, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, perdón, también lo menciona Kuhn, Copérnico con sus creencias acerca del círculo, de creencias pitagóricas acerca de la deidad circular, etcétera. También influyen en gran medida en esto, pues,
Y eso no tiene que ver que las descripciones sean verdaderas o falsas, sino que simplemente hay una influencia personal, externa, cultural y contextual. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que podemos, a veces es más obvio, a veces no, es más implícito, es más sutil, es influencia, pero creo que cualquier desarrollo que planteemos en cualquier ciencia, dura o blanda, ¿no? Por decirlo de alguna forma, las mates, ¿no? O la biología o la sociología, podemos encontrar estos elementos, ¿no? A veces digo, ¿no? A veces son más sutiles, a veces son más difíciles de rascar y a veces son muy burdos, ¿no? O sea, podemos ver casos muy obvios, ¿no? La genética y la eugenesia es un caso muy, muy evidente, muy obvio, y hay otros más sutiles como en la física, pero en todos existen. Esto quiere decir que lo que plantea este escenario es como una visión claramente historicista de la ciencia, ¿no? O sea, que se trata de un discurso que no puede estar aislado del desarrollo histórico y que en parte es producto de las contingencias de ese desarrollo histórico y que si determinados factores históricos cambian, pues los desarrollos no pueden tener vías completamente distintas. Ahora bien, esto que decía Diego, que le parecía, si no, si lo sigo, creo que estaba diciendo que esto le parecía como más enfático en la ciencia contemporánea, ¿no? Como con mayor alcance. Yo creo que todo el discurso científico es historicista, ¿no? Que ningún discurso se puede salvar de esta condición, que es la naturaleza del discurso científico, aunque antes no se veía como tal, pero tienes razón en que creo que el impacto social que tiene hoy es más visible porque la ciencia influye cada vez más en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, el alcance de la ciencia y la tecnología, ¿no? Que está vinculada a esta o incluso tiene su propio desarrollo epistémico, ya no es como, creo que ya no podemos pensar en tecnología como ciencia aplicada, ¿no? Y que invade cada vez más espacios personales y públicos, y entonces se vuelve más evidente, y es una ciencia corporativa, es lo que llama Javier Echeverría, la Big Science, ¿no? Entonces, es corporativa, ¿no? Está muy ligada al desarrollo tecnológico, económico, capitalista, y entonces esta influencia como que se vuelve más evidente, más, ¿no? Como más, de más envergadura en todos los aspectos de la vida. Entonces creo que eso explicaría en parte esta observación que hace Diego. Sí, y en parte también esta distinción entre la actividad científica que se va convirtiendo en actividad científica cotidiana, que se normaliza, que se refuerza, y que hay otra especie de ciencia limítrofe. Esta distinción es de Kuhn, me parece, también, ¿no? Entre ciencia normal y ciencia revolucionaria. No recuerdo bien el término. La cuestión es que también estas nociones entre cómo se va desarrollando una ciencia y se va normalizando y se coloca en cierto contexto social y se acepta, y cómo hay otras ciencias que posteriormente se desarrollan de manera limítrofe, ¿no? Otra clase de teorías. Voy a detener poquito esto. Listo. Bien. Bueno, pues sí, efectivamente, como decías, Álvaro, es interesante esta distinción que introduces, ¿no? Que hace Kuhn entre ciencia normal y ciencia revolucionaria, ¿no? Que él lo hace, bueno, de una forma un tanto esquemática, no, luego a veces esas distinciones no son tan tajantes en la historia, pero sí son categorías útiles para mirar como aspectos de los desarrollos científicos. Y justamente, bueno, Kuhn a grosso modo dice que en la ciencia normal ¿no? Hay como estándares epistémicos claros, reglas claras en la práctica científica que las comunidades científicas pueden seguir, y que en los momentos revolucionarios estas reglas ¿no? se ponen en duda debido a las anomalías de las teorías, y entonces ahí empieza una disputa, ¿no? De criterios.
Y justo este momento sirve, o es como el primer momento en donde creo que Kuhn muestra o se alumbran estos factores que decimos, ¿no? Se muestran con mayor claridad, porque en el momento de normalidad, como los criterios están establecidos y justamente normalizados, pues podríamos decir que se naturalizan, ¿no? Y se identifican claramente con el mundo. Pero en el momento de la revolución y del conflicto, surgen otros paradigmas, otras explicaciones, y es cuando tenemos explicaciones en disputa que se vuelve obvio que necesitamos criterios para elegir nuevos criterios que se asienten, que se normalicen. Y creo que este es un buen momento para que en esos instantes se muestran estos factores sociales. Sobre todo porque muchas veces en esos momentos, como no hay criterios establecidos, los valores epistémicos no son suficientes. O sea, la evidencia que hay, la predicción empírica, no es suficiente para elegir, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay un montón de ejemplos en donde se tienen esto que, ¿no? Se tienen teorías, tenemos varios casos, teorías empíricamente equivalentes, ¿no? Que hay que decidir por alguna y entonces necesitas algún criterio. Ese criterio puede ser epistémico, pero puede también ser ayudado por un criterio extraepistémico. Por ejemplo, se me ocurre, bueno, yo casi todos los que me son de física, ¿no? La relatividad especial, cuando surge la relatividad especial, esta es empíricamente equivalente a la alternativa de Lorentz, ¿no? Que defiende el espacio absoluto newtoniano, y en este momento se tiene que elegir una de las dos, y las dos son formalmente equivalentes, o sea, tienen las mismas ecuaciones, excepto que tienen interpretación distinta. ¿Cómo deciden los científicos de esa época? Además, bueno, cabe decir, Lorentz es un científico famoso, ¿no? Reconocido mundialmente, y Einstein es un joven desconocido, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué ahí en ese contexto alguien habría de apoyar a Einstein de 21 años, no es doctor, ¿no? No nada, y está tirando a la basura el espacio newtoniano? Bueno, pues ahí hay determinados valores, ¿no? Por ejemplo, el de economía, ¿no? Que es un valor epistémico, porque la teoría de Einstein ¿no? Es más económica. También hay un desgaste durante el siglo XIX del concepto de Newton, ¿no? Entonces ya haya sido criticado por Mach y por otros, ¿no? Y por otros teóricos. Pero también hay elementos históricamente sociales que ayudan. Por ejemplo, a Einstein le escuchan en Alemania, pero no le escuchan ni en Francia ni en Inglaterra, ¿no? Ahí hay elementos que tienen que ver con una cultura, lo que se llaman culturas de evidencia nacionalista, ¿no? O sea, Planck apoya a Einstein, pero o sea, lo apoya la ciencia alemana, pero en Francia tienen a Poincaré, ¿no? Y en Inglaterra tienen esta cultura mecanicista que tampoco, ¿no? O sea, son los herederos de Newton, ¿no? Entonces, no es igual en cualquier lado, ¿no? O sea, ahí esos factores sociales pues entran en juego, ¿no? Estos momentos revolucionarios que muestran con mayor claridad esos elementos sociales, históricos, políticos, que pueden incidir en el rumbo que toma una teoría científica. Bien, a mí me gustaría hacer un comentario. En realidad, bueno, creo que es más bien una pregunta hacia la doctora. Si hablaba de esto de la ciencia normal y la ciencia revolucionaria, pero creo que quizá en algunas disciplinas es más claro que conviven diferentes paradigmas y no hay uno que sea tan dominante como en otras disciplinas. Por ejemplo, se me ocurre que en física o en biología, en genética, hay ciertos paradigmas bien establecidos, pero en otras disciplinas, como lo sería quizá la psicología, tenemos un montón de paradigmas. Tenemos al conductismo, tenemos enfoques cognitivos, tenemos al psicoanálisis que todavía está ahí, aunque creo que cada vez es menos popular en las facultades de psicología y paradójicamente más popular en las facultades de humanidades. No sé por qué pasa eso, pero la pregunta es, ¿cree ella que algunas disciplinas tienen más paradigmas que conviven entre sí en comparación a otras disciplinas? Esa sería la pregunta. Y también mencionar que cuando la doctora hablaba de que hay ciertos factores sociales que afectan a la ciencia, se me vino mucho a la mente la fuga de cerebros que hubo en la Alemania nazi en los años 30. Con el ascenso de los nazis al poder, pues muchos científicos se fueron de Alemania a Estados Unidos y otros lados.
y al final de cuentas, pues, como sabemos, el inglés se terminó convirtiendo en un idioma global y es el idioma de la ciencia. Si quieres leer o ser leído, tienes que escribir en inglés, no en francés, alemán, italiano o lo que sea, porque de lo contrario vas a tener un público muy limitado. Y eso es bien, pues bien contingente, bien pudo haber sido el alemán o cualquier otro idioma, el que fuera el adoptado. Pero bueno, mi pregunta es esa para la doctora. Sí, pues sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, una de las grandes críticas que se le hizo a Kuhn, digo, a pesar de que es un referente para el análisis, su discurso tiene muchos defectos que muchos han señalado, y uno de ellos, y Popper le discutía, ¿no? Popper le decía que no era cierto que había esta distinción tan esquemática entre continuidad y discontinuidad, ¿no? La continuidad en la normalidad y la discontinuidad o la revolución, que la ciencia era, ¿no? O sea, estas estaban más entremezcladas. Y efectivamente, tampoco domina un paradigma, ¿no? De forma absoluta en un momento y luego todo se pone de cabeza, ¿no? Es más sutil, ¿no? El asunto es más complejo, está más entrelazada una situación con la otra. Entonces, tienes toda la razón en que la descripción que hace Kuhn es como muy gruesa, ¿no? Muy esquemática, y se pierde de matices, y por eso los filósofos que vinieron después de él hicieron una cosa ya más complicada. Y de hecho, yo te diría que tienes razón en que conviven varios paradigmas, y no solo en la psicología, ¿no? Ni en estas ciencias que a veces parecen menos duras, sino también en la física. O sea, si uno piensa en la física, conviven paradigmas en tensión, en contradicción, dentro de una teoría hay modelitos que explican cosas parciales que están en tensión con otro. O sea, pensemos en, bueno, para empezar, a grosso modo, la relatividad y la mecánica cuántica, ¿no? Que hay tensión ahí entre ellas. Se está construyendo un puente, pero todavía no está terminado. Dentro de la física nuclear hay varios modelos que coexisten, que son distintos, y que aquí se apela a un criterio pragmático, ¿no? O sea, ok, bueno, no hay completa, la física busca, ¿no? Siempre como esta unidad, pero cuando no se obtiene, pues actúas por pragmatismo, y entonces, si te sirve un modelito para predecir algo en particular, pues lo usas, ¿no? Entonces, yo creo que esto ocurre también en la física, pero, ¿no? En la psicología, como bien dices, o en otros lugares. Creo que esto tiene que ver también, o la diferencia que a veces sí podemos percibir más unidad o más consenso en unas disciplinas que en otras, tiene que ver no tanto, y esto es un elemento polémico pero interesante, no con el estatus ontológico, o sea, no porque la física sea más real o verdadera en este sentido muy filosófico, ¿no? Sino, yo creo que tiene que ver más con los fines que tienen las teorías. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la física tiene unos fines de predecir y controlar, y esos fines generan que haya más homogeneidad en los criterios de la comunidad científica de físicos. En cambio, la psicología, la ciencia política, la sociología, son ciencias que no buscan exactamente, o sea, yo creo que, bueno, no sé los fines que perseguía Freud, pero no creo que fuera predecir y controlar, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas disciplinas, debido a los fines, requieren más diversidad, más pluralismo. Entonces, yo pienso que el psicoanálisis te puede servir como crítica cultural para unas cosas, más allá de si es ciencia o no es ciencia. Creo que la verdad es que no me parece la pregunta más interesante, a pesar de que a Popper le haya obsesionado. El conductismo te puede servir para otras cuestiones prácticas, y así, o sea, que el ser humano no tiene una naturaleza única, así, ¿no? Esencial, y que entonces tienes distintas teorías que te pueden servir para echar mano para distintas cosas en la conducta, ¿no? Igual en la sociología, en la ciencia política con mayor razón. Si la ciencia política busca predecir y controlar, pues qué miedo, ¿no? O sea, creo que lo que busca son otros fines, ¿no? La convivencia de las sociedades, más solidaria, más ética, más democrática, yo qué sé, ¿no? A ver, ¿no? Eso se puede discutir con un científico político, pero no creo que los fines sean los mismos. Y creo que eso explica el hecho de que haya más o menos paradigmas,
conviviendo en unas disciplinas que en otras, pero sin duda en todas hay paradigmas que están ahí paralelamente, ¿no? Y respecto a esto que decías de los idiomas, también estoy completamente de acuerdo, y de hecho llevaría el planteamiento que tú haces más lejos. No solamente fue completamente contingente, que por ejemplo, ¿no? Pensando en la física, pues la física, la meca de la física a principios del siglo XX, pues estaba en Alemania, ¿no? O sea, ahí no solamente Einstein hizo la relatividad, sino, bueno, está en Suiza, pues, pero como parte de esa cultura, sino que la mecánica cuántica estaba, ¿no? En la discusión, o sea, la revista de física en la primera mitad del siglo XX era la alemana, ¿no? Y con la migración después de la guerra, pues ya el centro de la física se vuelve Estados Unidos. Entonces, y eso fue por algo completamente contingente. Y no solo el idioma se hizo eso, sino con el idioma, pues todo un conjunto de formas de ver el mundo. O sea, este carácter pragmático, que entrar en resonancia con el capitalismo, ¿no? O sea, todas estas cosas que van a determinar el futuro de la ciencia. De hecho, en la biología, ¿no? Todo el desarrollo genético tan potente, pues fue gracias a que fue desarrollado por la Fundación Rockefeller, ¿no? Entonces, no solamente fue el idioma, sino creo que toda la cultura norteamericana pues incide en el desarrollo de la propia ciencia, y eso efectivamente es por una contingencia histórica. Bien, esto de los diferentes fines en las diferentes disciplinas para explicar su nivel de paradigmas es algo que no lo había pensado así, pero suena razonable en un primer momento. No sé ustedes, pero a mí me encantaría que viéramos como una especie de caso de estudio, algo en el que fuera muy claro, donde influyen factores extraepistémicos. Lysenko, Galileo, creo que a ustedes les gusta mucho Galileo, ¿no? Y saben mucho al respecto. Álvaro justo el otro día me comentaba que en el caso de Galileo se piensa que fue una cuestión únicamente de la iglesia, de la religión, pero también había factores científicos para rechazar la teoría de Galileo, ¿no? Creo que uno de ellos tenía que ver con el paralaje estelar, esta idea de que se debía notar el movimiento de las estrellas, pero que técnicamente sí se nota, pero es muy leve porque están muy lejos. Pero bueno, ustedes saben mucho más de eso, entonces no sé si alguien quiera decir algo. Perdón. Creo que en el caso y antes de que comenzáramos a hablar acerca de esto, quería mencionar este caso de Galileo porque creemos o regularmente se piensa que los paradigmas científicos uno sustituye al otro y el otro, el anterior tuvo conflictos, ya no pudo resolver ciertos problemas o los dejaba ahí, entonces entró en crisis y llega otro y soluciona esos problemas y ya, se establece un paradigma nuevo. Y creo que no funciona de esa manera. Pues en la actualidad utilizamos física newtoniana a cada rato, ¿no? En la vida cotidiana. Y no sé, los albañiles utilizan geometrías euclidianas, pues, y los topógrafos de otra clase. Entonces creo que conviven esta clase de paradigmas en el quehacer cotidiano. Y en el caso de Galileo está bien interesante porque creo que de manera anacrónica podemos caer en esta clase de errores, ¿no? Bueno, quizá lo caricaturice, ¿no? Pero, la iglesia, cayó a Galileo, porque, pues, eran anticientíficos y qué sé yo, ¿no? Algo hay de eso también. No digo que, híjole, la iglesia era la institución en busca de la verdad científica, pero la verdad es que la visión aristotélica del mundo pues estaba muy bien cimentada. Era una tradición pues que tenía cierta reputación explicativa, de predicción, etcétera, y pues es lo que mencionó la doctora con Einstein, ¿no? Llega Galileo con afirmaciones bien controvertidas y pues bueno, lo primero es que chocan pues estos dos paradigmas científicos, ¿no? En primer momento, pues ¿cuál es pues el que lleva las de ganar? Pues el que está más asentado, el que tiene pues más tradición.
Y ese es el caso o sea, del primer momento lo que ocurre con Galileo. Ya posteriormente, a partir de la evidencia y un montón de cosas que Galileo no brinda en primera instancia, pues claro, tenía razón, pero creo que bajo el criterio de una teoría contraria a la de Galileo, pues tenía muchos problemas, bastantes problemas. Uno de los que tenía que era evidentes es este que menciona Franco del paralaje. Entonces, bueno, creo que, bueno, solamente para describir que en ocasiones hacemos este error de juzgar anacrónicamente como este choque entre teorías, pues, y que no es así. Realmente no llega una, sustituye a la otra y, y ya, utilizamos una nueva, más explicativa, mucho mejor, no tiene tantos problemas, no está en crisis y todo bien bonito. Pues así, creo que así no funciona, pues. Sí, sí, creo que tienen razón, creo que es un buen ejemplo, también, como dice Franco, el de Galileo, y es un ejemplo muy complejo, y es un buen ejemplo para mostrar los factores sociales, porque Galileo es el paradigma de un cambio cultural, ¿no? De un cambio cultural muy grande, y entonces en su caso, de manera muy enfática, como en el caso quizá de Lysenko, entran un montón de factores sociales. A diferencia del de Lysenko, efectivamente, como dice Álvaro, a veces se lee anacrónicamente, ¿no? Porque desde nuestra posición es más o menos obvio que Galileo tenía razón porque somos herederos de esa tradición. Pero en el contexto de Galileo, Galileo no tiene autoridad epistémica, ¿no? No tiene autoridad epistémica no solamente porque le faltan argumentos científicos que no han desarrollado o no han resuelto. No tiene autoridad epistémica porque en ese contexto social un teólogo va a tener siempre más autoridad epistémica que un matemático, ¿no? Está este texto muy bueno que se llama Galileo Cortesano, que narra cómo son los debates en la corte de los Medici, y bueno, el asunto ahí es muy complicado porque Galileo se tiene que generar el espacio para tener autoridad epistémica, ¿no? No la tiene. Y entonces hay varios recursos que tiene, y esos recursos no son evidencia científica o argumentación científica como la pensamos ahora, porque en ese momento no tiene legitimidad eso, ¿no? Sino se recurre a la persuasión. Feyerabend lo cuenta, ¿no? En su texto Contra el método, como Galileo dice Feyerabend, como que es muy provocador, dice, Galileo es un propagandista, ¿no? Ni sabía tanta óptica ni nada, sino que recurre a la propaganda y a la persuasión. Él lo dice de una forma un tanto provocadora, pero bueno, es verdad. Y en este texto de Mario Biagioli, de Galileo Cortesano, lo que él dice es, tienen que recurrir a esta metáfora del libro de la naturaleza, ¿no? El libro de la naturaleza, escrito en lenguaje matemático, dice, ¿por qué recurre a ese recurso retórico? Porque tiene que separarse del otro libro que le estorba. ¿Cuál es el otro libro? Pues la Biblia, ¿no? Entonces, generando la figura retórica del lenguaje, el lenguaje matemático como el lenguaje de la naturaleza, Galileo genera un espacio en donde él puede tener legitimidad epistémica, porque lo que dice es, tenemos este libro que nos enseña sobre la naturaleza, pero tenemos el otro, el de la Biblia, que es el que nos enseña sobre la moral. Entonces separa los dos ámbitos para poder argumentar en uno de ellos, ¿no? Para generar una independencia del escenario teológico, o lo que llamaríamos coloquialmente para secularizar el conocimiento, ¿no? Esto es algo que no es solo de Galileo, es propio de la época, y ya Bacon lo dice, ¿no? Bacon ya habla de que la restauración, por eso, ¿no? La gran restauración que él está proponiendo es la restauración de la caída adánica, ¿no? ¿Y cómo es esa restauración? Pues por el lado moral, a través de la Biblia, pero por el lado material es a través de la ciencia, ¿no? Y esto genera la división de los dos espacios, y eso va generando que se vaya consolidando
la forma de justificación y evidencia científica que hoy conocemos, que hoy nos parece obvia, que hoy nos parece que es la que hay que seguir, pero que en el contexto de Galileo no estaba normalizada, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo de cómo se tienen que generar esos factores sociales para que se asiente esa forma, vamos a decirlo así, esa ni siquiera es una teoría científica, sino ese paradigma de cómo se hace ciencia en general, ¿no? De cómo se argumenta y se da la evidencia científica. Ya no vemos algo. Muy bien. De hecho, estaba pensando en esto último que dice usted, de que, pues sí, nos puede parecer muy evidente en retrospectiva que Galileo tiene la razón o parte de la razón, pero pues no estaba tan claro, ¿no? Una vez que estás dentro de ese contexto. Y pensando en otro caso de estudio, no sé si ahorita quieran decir algo más sobre Galileo, pero el caso Lysenko, que a mí me interesa bastante, es muy bueno, muy trágico también. Como ya saben, pues Lysenko era un agrónomo de la Unión Soviética. Pura Se le propaganda. delegó, ¿cómo, perdón? Pura mala propaganda. Una mala propaganda para que se enoje Diego, ¿no? No, no. Lysenko era un agrónomo soviético, se le delegaron un montón de responsabilidades. El problema es que Lysenko tenía una concepción muy extraña de la agricultura, tenía muchos prejuicios en contra de la genética mendeliana, era lamarquista, es decir, creía en que se podían heredar caracteres adquiridos, y todo esto llevó eventualmente a hambrunas, a millones de muertos, no solo en la Unión Soviética, sino también en China, porque China adoptó este mismo enfoque. Entonces, pues resulta bien extraño. Uno puede pensar, ¿cómo es que no se daban cuenta que esto no se trata de si la genética es fascista, nazi, ni nada de eso? Simplemente la ciencia es ciencia y no tiene un carácter de clase ni nada por el estilo. Y pues es muy obvio para nosotros, ¿no? Pero quizá para ellos no, para los soviéticos dentro de ese mismo contexto, para Stalin y los demás, pues no lo era. Y es una historia que pues terminó retrasando a la Unión Soviética en cuanto a la biología por un cuarto de siglo o algo así aproximadamente. Entonces, y también otra cosa que me gustaría discutir, no sé si quieran decir algo primero, pues, pero teniendo esto en cuenta que es difícil darse cuenta que uno está dentro de un contexto y que quizá hay irracionalidades o factores extraepistémicos jugando en la ciencia actualmente, ¿no creen que hoy día podría ese ser el caso con algo? Con alguna ciencia o con algo que haya un ejemplo actual en el cual factores extraepistémicos estén jugando un papel en la ciencia o en alguna disciplina. Suéltala, ya la vas a decir. No, yo nada más estoy ahí diciendo cosas, ¿no? Cada quien saque sus conclusiones. No, pero lo digo en serio, quizá se me ocurre que hay eso, ¿no? Actualmente puede haber un ejemplo actual de lo que hemos platicado, casos como Lysenko o casos como el de Galileo. Diego, ¿qué Yo decir? quisiera abonar ahí, creo que hay una diversidad muy grande de casos. A mí me interesa mucho, por ejemplo, el desarrollo tecnológico de energías que les dicen sustentables, ¿no? Y lejos están de ser sustentables muchas veces, ¿no? Esta cuestión de la energía eólica, que me parece que contamina muchísimo, pero tiene un gran apoyo político, mediático, y creo que son factores contingentes que afectan un desarrollo, ¿no? Cuando realmente quizá bien desarrollada, con una inversión mucho más fuerte, la energía nuclear sería una energía mucho más limpia en ese sentido, a diferencia de la eólica, por ejemplo, que contamina muchísimo, que diezma la tierra, que tiene una cuestión social de desplazamiento muy grave y que atiende a intereses de grandes manufactureras en este sentido, de grandes empresas que tienen una presión muy, muy grande detrás. Insisto, creo que son factores contingentes y pongo un ejemplo pequeño, pero puede haber muchísimos casos de distintas energías, en este caso limpias,
que no terminan por serlo, ¿no? El mismo caso de los trenes que se proyectan mucho, pero que son trenes eléctricos, pero terminan funcionando en sus generadores con carbono. Entonces creo que ahí hay un ejemplo, no sé si existan casos más severos o más evidentes, pero a mí me llama mucho la atención ese que es del día a día, ¿no? Porque todo el tiempo estamos siendo bombardeados mediáticamente por ese tipo de cuestiones y creo que son más dañinas de lo que benefician. Bien, o creo que también se me viene a la mente con este contexto del COVID, cuando las primeras hipótesis acerca de cómo surge el virus, sin afán de ponerme conspiranoico ni nada de eso, ni de esas cosas, recuerdo que al principio era como impensable, ¿no? La cuestión de, era un virus fabricado, bla, 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 bla. Y en la actualidad se han ido abriendo ciertos tópicos que no se estaban tocando al principio, que eran estos de un virus de laboratorio, a quien se le salió, la chingada. Pero creo que quizá no puede llegar a ser igual que este caso Lisenko, pero cuando sí hay como detrás de ciertas negaciones y de investigación, negaciones de investigación de no, por ahí no puede ir, ¿no? Por ahí no puede ir, por ahí no vamos a meterle dinero a investigar, o por este lado no, pero que en el fondo hay una cuestión de ideología. Creo que ahí comienza el problema, ¿no? Cuando en el fondo hay una cuestión de ideología. Recuerdo que leyendo también cosas acerca del tema de hoy, se preguntaba cómo se dan estas cuestiones, pero en la medicina. Y se le otorga un estatus a ciertas enfermedades, se les otorga un estatus moral. Por ejemplo, en los 90, cuando había investigación para el SIDA, fue bien problemático recaudar fondos para investigación, para recuperación, etcétera, porque había un estigma de la enfermedad, un estigma y una carga moral, ¿no? No es lo mismo todo el derroche de fondos que se ha hecho para la vacuna del COVID, porque no hay un trasfondo moral, no hay un trasfondo de castigo, no hay un trasfondo de culpabilidad hacia el portador del virus, en el caso del COVID, pero en el caso del SIDA sí, pues, sí había un trasfondo de culpabilidad, les pasó por su culpa, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de estos factores, incluso morales, sí, claro que tiene que ver quién paga investigaciones, hacia dónde se van los recursos, y eso no tiene que ver solamente en la cuestión privada, sino también en las agendas políticas, ¿no? Y pienso no sé, los escándalos destapados de CONACYT de hace unos años, ¿no? De hacia dónde van recursos para desarrollar qué proyectos de investigación, para hacer una salsa para una pizzería o qué sé yo, ¿no? Porque creo que había una cosa así. Entonces, a final de cuentas es eso. Es, los problemas los observamos de esta manera, pero que en el fondo hay pues una cuestión ideológica. Estoy de acuerdo con lo que dice Diego, de que por ejemplo, hay cuestiones económicas que afectan en la investigación de energías o de transporte, aunque creo que también en parte eso tiene mucho que ver más con tecnología que con ciencia, pero bueno, está relacionado, sí. Y en el caso de lo que mencionaba Álvaro, creo que es muy buen ejemplo esto del COVID, porque originalmente se manejaba la hipótesis, que nunca dejó de ser una hipótesis, de que el virus tenía un origen zoonótico, un origen en los animales, en murciélagos, pero pasó el tiempo y un año y medio después no se ha podido probar de manera definitiva esto y comenzó a cobrar popularidad de manera mainstream la hipótesis de que quizá, y solo quizá, el virus pues escapó accidentalmente de un laboratorio. Entonces, hoy día no tenemos una respuesta definitiva, pues, ¿cuál es el origen? ¿Un origen zoonótico o un origen de laboratorio? Pues no lo sabemos, pero a mí lo que me extraña en cualquier caso es que hasta cierto punto parece haber una especie de rechazo a la hipótesis de laboratorio. Lo digo porque recuerdo haber visto declaraciones tanto de científicos como por parte de políticos que decían cosas como, bueno, pero ¿qué importa dónde se originó
el virus. Simplemente saber el origen no nos va a ayudar en nada y al contrario, va a empeorar las relaciones entre China y Occidente. Pero a mí esa me parece una respuesta rarísima. Haciendo la analogía, imagínense cuando creo que fue en los 80s, ocurrió este desastre de Chernobyl. Saben que originalmente la Unión Soviética trató de encubrir esto. Eventualmente, pues no le quedó de otra más que reconocer que sí tuvieron un accidente nuclear. Pero imagínense lo rarísimo que hubiera sido decir en aquel entonces, pero ¿para qué investigamos si lo de Chernobyl fue un accidente o no? Eso va a empeorar nuestras relaciones con la Unión Soviética. Pues ¿eso qué, no? Simplemente, igual con el COVID, pues si va a empeorar nuestras relaciones con China, pues digo, no se debería buscar eso a propósito, claro, pero si es una consecuencia colateral, pues hay que hacerlo, porque creo que es importante investigar el origen para eventualmente prevenir este tipo de casos y para que se haga responsable, ¿no? También China, que nos robó 2 años de nuestras vidas aquí. Pero bueno, creo que esto del COVID es un muy buen ejemplo de factores políticos que pueden entrar a jugar un papel en la ciencia. Sí, bueno, yo aquí pondría un matiz, ¿no? Yo creo que hay un giro importante filosófico para todos estos casos que mencionan, que es que los estudios contemporáneos de la filosofía de la ciencia lo que muestran es que, como todos acertadamente señalan en el caso de las tecnologías, ¿no?, contemporáneas sustentables, del Lysenko, del COVID, yo creo que lo que muestran es que esta dimensión, lo voy a decir así, ideológica, y ahorita matizo, ¿no?, esta dimensión ideológica de la ciencia es inevitable. O sea, es que no creo que haya que contraponer, decir, es que este elemento político que influye en la ciencia, no, es que la ciencia tiene una dimensión política ineludible, inevitable. Entonces creo que más bien la labor es clarificarla, no ocultarla, no intentar eliminarla. Creo que, aparte de asumir en todas sus consecuencias esa visión historicista de la ciencia, es asumir que tiene esa dimensión inevitable, ¿no?, intrínseca. Y entonces existen todos los casos. Lo que pasa es que hay casos más grotescos que otros. El caso Lysenko, pues es un caso muy grotesco, ¿no?, muy obvio, muy evidente, porque va en contra del curso natural que siguió la biología, ¿no? Pero no es que en el modelo de la biología molecular no existan esos elementos ideológicos. Lo que les decía, ¿no?, el caso del desarrollo del modelo nuclear de la herencia que se dio en los 20s y 30s del siglo pasado, tiene también sesgos ideológicos. Hay, ¿no?, varios filósofos de la biología que han mostrado cómo, de la misma forma que se hizo una censura en la Unión Soviética, hubo una cosa más sutil pero análoga en Estados Unidos y en los lugares que financió la Fundación Rockefeller en Europa. Todo aquel que quisiera publicar en algo fuera de ese modelo, lo sacaban, ¿no? Lo sacaban porque había cierta resonancia entre el modelo nuclear de la herencia, en esta idea ¿no?, esta hipótesis de Watson y Crick de correspondencia entre genotipo y fenotipo, y una idea eugenésica con los valores protestantes y puristas de la ética protestante de la fundación, de limpiar una sociedad higienizada, vamos a decirlo así, de prostitución, de todos esos valores inmorales. Entonces, también había esa carga moral a la que señala Álvaro con el SIDA, que es muy cierta, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que en todos los casos, creo que en todos los casos, con mayor o menor medida, se encuentran elementos ideológicos. Ahora, quiero matizar en qué sentido ideológico. Ideológico no tanto en el sentido, a lo mejor, más clásico que nos remite a Marx, de algo que se opone a la verdad, algo que es claramente falso. No, porque en ese sentido Marx tenía una idea de la ciencia muy, muy moderna, ¿no? Sino algo como lo que alguna Zizek por ahí, ¿no?, dice no, lo ideológico no está contrapuesto con lo verdadero. A veces lo más eficiente ideológicamente es la verdad.
Entonces se refiere más a la imposición de un poder, ¿no? A que se impone un poder, unas creencias por una cuestión de poder para determinados fines que están pervertidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero no necesariamente es falso. Entonces, algo puede ser ideológico, aunque sea verdadero, como en el caso de la biología molecular, ¿no? Entonces, creo que esa dimensión del poder de lo científico, que ya lo dijo Bacon, ¿no? Conocimiento es poder, siempre hay que vigilarlo y siempre hay que tenerlo en cuenta. O sea, ok, algo puede ser verdadero, pero ¿para qué fines lo estamos usando, no? Como decían, en el caso del SIDA, en el caso del COVID, o en el caso de las energías renovables, ¿no? Yo creo que la lección es que eso siempre está. Y entonces no es que querramos eliminar el lado ideológico de la ciencia, es que debemos vigilar a qué poderes obedece para saber si esos son los poderes a los que estamos defendiendo, ¿no? O sea, que son bienes públicos o bienes privados, o están obedeciendo al capital o a una élite, o yo qué sé, ¿no? O sea, si es lo mejor para la mayoría o no, etcétera. Sí. Muy bien. Me llama mucho la atención esto de que los aspectos ideológicos en la ciencia son bastante inevitables, estoy de acuerdo, aunque creo también que lo son en mayor o menor medida en unas disciplinas, más en unas que en otras. Pienso, por ejemplo, que cosas como las ciencias sociales pues son muy ideologizadas por su naturaleza de estudiar las sociedades y a las personas. En cambio, la física, pues quizá no tanto, y la matemática creo que tampoco, no tanto. Digo, suponiendo que la matemática es una ciencia, pues realmente no estoy seguro, ¿no? Quizá es una cosa... No, o sea, no la estoy menospreciando, aunque Álvaro se ría, lo digo en el sentido que es algo formal, pues, algo puramente formal. Y en eso estoy de acuerdo. Pero también algo que me hizo mucho ruido fue esto que menciona la doctora, de que también deberíamos tener en cuenta los fines de la ciencia. Y se me ocurre que recientemente, o quizás desde hace ya bastante tiempo también, hay ciertos tipos de investigaciones que simplemente se consideran tabú. Cosas, por ejemplo, como las diferencias entre razas, diferencias entre sexos, cosas del cerebro, cosas de genética, cosas de biología. Y hay gente que dice, bueno, pero es que a lo mejor eso sí puede ser cierto, que en promedio los hombres sean más así que las mujeres, o a la inversa, ¿no? Pero eso, ¿para qué nos interesa saberlo? ¿Cuál es el fin de eso? Entonces, no sé qué piensen que debería ser nuestro rol en esos fines, o el rol de la comunidad científica. Creo que Álvaro quiere decir algo. Bien, es que bueno, primero en relación a lo anterior, creo que también, o sea, no podemos pensar que el desarrollo científico no va de la mano con ciertos intereses, incluso intereses económicos, ¿no? El interés de la industria puede ser, el interés para desarrollar, no sé, abonos para los cultivos mucho más eficaces, que, no sé, beneficien muchísimo más los cultivos. Y la investigación, no sé, de empresas grandotas no tendría que, serían cosas diferentes, que lo que están investigando sea real, las aplicaciones de ciertos productos sean efectivas y por otra parte, pues el interés económico de la industria. Sí, así funciona, pues así es. También en la investigación médica, en la industria farmacéutica también es igual, ¿no? O sea, es decir, el hecho de que por un lado exista el interés económico, pues no le quita que haya una investigación que sea propiamente científica, con ciertos parámetros efectivos, etcétera. Bueno, y con relación a esto último que mencionas, Franco, pues sí, creo que de repente hay como ciertos malentendidos en la cuestión de lo social, ¿no? Bien podemos pensar que para qué funcionan estas clases de estudios con relación a las diferencias raciales o de sexo, pero pensemos específicamente también en la medicación, ¿no? Hay medicamentos que no funcionan para las personas
afroamericanas y otros medicamentos que no funcionan para los asiáticos, hay unos más efectivos para otras razas, es decir, pues esas particularidades no se dan a menos que tengamos claros las diferencias, pues. Y en ese sentido, pues sí es necesario investigar esta clase de cosas. Por otro lado, bueno, yo no sé quién en su sano juicio utilizaría esta clase de diferencias para hacer juicios morales, pues, para decir, bueno, hay estas clases de diferencias raciales, por lo tanto hacen un brincote y hacen un juicio moral. Pues no creo que sea así, ni debería de ser de esa manera, pues. Sí, bueno, pues yo estoy de acuerdo. O sea, yo lo que sí pienso que, o sea, que a ver, si la lección filosófica es que esta dimensión política, sí creo que sí debe haber una regulación política de la ciencia, ¿no? Entonces, efectivamente, hay cosas, o sea, sí se deben cuestionar los fines. Entonces, efectivamente, o sea, siempre que conciba que la ciencia tiene esa dimensión, tengo que saber que cualquier discurso de biología o de física, aunque es verdad, ¿no? Como dice Franco, que hay matices, hay unos lugares donde es más obvio o más grande o con mayor consecuencia, ¿no? La cuestión ideológica que en otras, por supuesto que hay grados. Si yo asumo que siempre hay esa dimensión, tengo que saber que, fíjense, tengo que saber que mi discurso nunca es neutro, ¿no? Nunca. Entonces, eso es lo que tengo que tomar en cuenta y por eso tiene que haber una regulación política de los fines, ¿no? ¿Para qué quiero generar ese discurso? Como dice Álvaro, no es lo mismo que lo haga para, no sé, ver determinados efectos de determinados medicamentos que para generar un juicio moral, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe haber una regulación política porque debo saber que cualquier discurso que genere no es un discurso que es neutral. Por eso no me encanta, me parece un poquito tramposo el término de sesgo, ¿no? Porque sugiere sutilmente que sesgo es algo que puedo quitar para obtener una visión correcta que no está sesgada, ¿no? Entonces, por eso yo no la uso mucho, aunque tiene su utilidad metodológica en cierto contexto. No me encanta porque sugiere que puedo generar un discurso sin sesgos, ¿no? O que sesgo es como un error. Y la visión que yo tengo es más bien la sugerencia de que esa dimensión axiológica y política es ineludible, ¿no? Entonces no hay forma de tener una visión neutra, objetiva, ahí, pura de la realidad. Yo quería preguntarle, usted mencionaba que cree que debería haber una especie de regulación política de los fines científicos, de los fines de la investigación, pero ¿en qué consistiría esta regulación política? Es decir, ¿habría una forma de diferenciar entre qué fines sí se han de perseguir o investigar y cuáles no? Mencionaba, creo que esta cuestión moral, ¿no? De que para justificar juicios morales, pero es que toda investigación científica quizá lo lleve a eso, es inevitable. Pero ¿tiene alguna idea quizá más concreta de cómo podría llevarse a cabo este control político? Y bueno, sí es una parte muy polémica, ¿no? Porque claro, tanto los fines siempre están en discusión, pues quién va a priorizar cuáles, ¿no? Entonces, esta es una, así concretísima no la tengo, pero sí pienso que, bueno, que ahí, o sea, fíjate, a la hora que tú desplazas lo epistémico, o sea, si tú estás cuestionando el ámbito puramente epistémico de la verdad, la racionalidad, la objetividad, en el sentido clásico, como algo desprovisto de lo político, y entonces te das cuenta que están en mutua determinación, hay un desplazamiento, vamos a decir, de la prioridad epistémica a la política. Y en esa política, pues discutes los medios políticos. Y bueno, si tu modelo es la democracia y la diversidad y la pluralidad, pues eso es lo que tienes que priorizar, ¿no? Entonces, cualquier fin científico que ponga en peligro, que desafíe esa diversidad, esa pluralidad o esa democracia, pues tendría que ser supeditada
o regulada por esos fines en el ámbito científico. Por eso, bueno, usaba este ejemplo a lo mejor un poco, ¿no? Como decía Álvaro, que no es lo mismo hacer un estudio para determinados fines prácticos que te sirvan en la medicina, que algo para establecer, por ejemplo, que amenace la jerarquía, ¿no? La diversidad, la posibilidad de la diversidad sexual, yo qué sé, ¿no? A normalizar a los trans ¿no? O poner jerarquías intelectuales, ¿no? De cualquier tipo, etcétera, etcétera. Yo creo que o sea, en ese sentido, por ahí debería ir el criterio. Ahora, yo sé que es algo muy delicado y muy polémico, entonces exactamente cómo se debe normar, pues es complicado, ¿no? Pero sí creo que sí debe haber una política pública que regulara eso, ¿no? Claro, para eso primero necesitas, ya estoy yendo muy adelante, necesitas primero una sociedad realmente democrática, diversa, plural, ¿no? Yo qué sé, ¿no? O sea, hay un montón de prerequisitos, pero en ese escenario sí pienso que debería haber una política pública que determinara eso. O sea que no creo mucho en la verdad por la verdad en sí misma, en resumidas cuentas. En ese sentido, hay algunas estructuras extrañas, ¿no? Que creo que bajo un par de sistemas diferentes se pueden obtener fines muy extraños. ¿A qué me refiero? Me surge el ejemplo de esta batalla entre la Unión Soviética y Estados Unidos por el desarrollo espacial, y eran dos métodos totalmente distintos, ¿no? Con fines totalmente distintos. Por un lado, la democracia, que siempre la pongo entre comillas, ¿no? De Estados Unidos, y por el otro lado, ¿no? Lo faccioso, que ahora son con la posverdad, son unos diablos, ¿no? Los soviéticos. Y sin embargo, bajo un modelo que aparentemente no era tan libre como otro, considero que la Unión Soviética tuvo mayores logros, mayores alcances en un proceso que, insisto, con la posverdad parecía que eran los malos o no eran los de una postura libre, ¿no? Una postura democrática. Y sin embargo, considero, insisto, que tuvieron ciertos alcances muy superiores a los de Estados Unidos y su bloque. Franco, adelante, Franco. Ese Diego siempre bien apologeta de la Unión Soviética. Pues realmente dar una opinión al respecto llevaría todo otro nuevo episodio, pero bueno, vale. Sí, creo que, bueno, no nos alcanzaría el tiempo para desmenuzar todo lo que pensábamos hablar al respecto, ¿no? Pero sí nos queda claro que el desarrollo científico, pues, no está idealmente desarrollado como pensamos regularmente, o sea, no es racional, hay factores externos que se involucran en eso, hay cuestiones económicas, hay cuestiones políticas, culturales, como ya mencionamos, hay el funcionamiento de cómo se confrontan los paradigmas, y bueno, pues a grandes rasgos creo que, para no hacer más largo esto, si quieren cerrar con una participación final, Diego, ¿quieres terminar con algo? Sí, justamente me surge una última referencia acerca de cómo la ciencia y el estudio aterrizado a lo práctico, no tanto lo teórico, tiene una incidencia en cuestiones políticas, en sociales, económicas muy grandes, y el último riesgo lo tenemos, ¿no? Con la cuestión de SpaceX y todas estas estructuras que van a privatizar toda una nueva área que nos tiene privatizada y tiene implicaciones sumamente fuertes, ¿no? Y volvemos a caer en este mismo ejemplo en la teoría que ya se mencionó sobre una cuestión que parece cíclica, ¿no? Que se va a volver a reproducir una serie de nuevos planteamientos que van a incidir en el desarrollo tecnológico, bueno, en este caso, a través de la investigación espacial de manera privada. Bien, yo también para finalizar nada más una especie de reflexión final respecto a lo que mencionaba la doctora hace unos momentos.
me perdonará ella, pero creo que, bueno, esta idea de tener una especie de control político de los fines me parece un poquito peligroso. Ella misma creo que es un poco consciente de eso, pero es que ¿quién pone los fines? ¿Por qué esta cuestión democrática? Si tenemos una investigación que mina los valores democráticos, pues por mí adelante, ¿no? No veo por qué tendríamos que tener pues esos peros a este tipo de investigación. Simplemente hacerla y ya. ¿Por qué? Porque simplemente no creo que haya un árbitro final de cuál es la política, la ideología más adecuada, pero bueno, es una idea que necesito desarrollar un poco mejor, pero así de primer momento, pues me muestro muy renuente, ¿no?, a aceptar esa idea de un control político de los fines científicos. Bien. Ok. Bueno, pues nada más un poco sintetizando y contestando un poquito a lo que dice Franco. Bueno, por un lado, respecto a lo que dice Diego, pues es verdad, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca se vuelve muy importante esta dimensión política porque está ligada con el desarrollo capitalista e incide en muchos aspectos de la vida. Por otro lado, efectivamente, como dice Franco, sí, por supuesto que tiene sus peligros, pero yo creo que son peligros inevitables. Y bueno, voy a decir algo un poquito osado, que a lo mejor requeriría otra sesión, pero tiene que ver con, aunque no parezca, creo que tiene que ver con generar sociedades auténticamente seculares, ¿no? O sea, seculares en el sentido de no hay autoridad más allá de la comunidad, ¿no? Solo lo único que nos resta en el mundo es ponernos de acuerdo entre nosotros y ver qué fines perseguimos. Y efectivamente eso tiene sus peligros, ¿no? Como, porque siempre está el peligro, voy a decirlo así, históricamente grotesco, siempre está el peligro nazi o totalitario y está el peligro, ¿no? O sea, cualquier peligro de cómo nos podemos desviar o los humanos. Pero creo que realmente todas las investigaciones tienen fines porque es una práctica social y no hay nada a lo que converger. O sea, me parece que esta idea de converger a la verdad o llegar a esa verdad que está desprovista de lo humano es recaer en la idea de Dios, ¿no? Entonces, por supuesto que así como antes había el miedo de que si Dios no existe todo está permitido, pues es un miedo que hay que afrontar porque creo que Dios no existe, ¿no? Entonces, que lo que nos queda es ponernos de acuerdo de la mejor forma posible entre humanos, ¿no? Y que efectivamente eso tiene sus peligros sin duda, ¿no? Y la otra cosa con la que quería terminar es como esta idea de lo racional, ¿no? Que de pronto mencionaban que había que asumir que había elementos irracionales, ¿no? Cuando hablamos de estos factores sociales. Sí, efectivamente, bueno, siempre hay cuestiones, ¿no? La irracionalidad y la racionalidad conviviendo, pero también creo que hay que redefinir la racionalidad, o sea, que la racionalidad ya no es solo esta forma exclusivamente epistémica o casi algorítmica de proceder, ¿no?